veis, es una historia navideña en pleno verano, ¿vale? Y voy a leer los versículos de la historia navideña, o una parte de la historia navideña. Dice así, Mateo capítulo 1 y los versículos del 18 al 25, dice lo siguiente. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta, que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Pues como habéis visto en la primera diapositiva, el título de lo que voy a compartir con vosotros hoy se llama Una historia navideña en pleno verano. Y el problema que tenemos los predicadores es que pensamos que los primeros capítulos de Mateo, los primeros capítulos de Lucas, que explican lo que es la historia navideña, pues esos solo tocan en diciembre. Solo se puede hablar de Mateo 1, 2 y Lucas 1 y 2 en diciembre. El resto del año no se puede porque nos tacharán como un poquito raros. Pero ya lo he dicho en otros momentos. Yo no he visto nada en la Biblia que prohíba predicar acerca de un capítulo como este, Mateo capítulo 1, en junio. Si alguien lo sabe, me lo dice y ya no lo volveré a hacer. Pero yo no he visto nada en la Biblia que diga eso. Y vamos a ser realistas. Si hiciéramos lo mismo con el resto de la Biblia, pues por esa regla de 3 de la crucifixión y resurrección de Cristo solo podríamos hablar en Semana Santa. Y esos son centrales al mensaje y lo mencionamos mucho. Así que por eso creo que es importante que podamos mirar algunas cosas que se mencionan también en las historias navideñas. Ahora, la verdad es que hoy no vamos a hablar de todo esto, sino vamos a hablar, y creo que está en la siguiente diapositiva, de un versículo. El versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Básicamente vamos hoy a centrarnos en una palabra, la palabra Emmanuel. Claro, los que me conocéis dicen, pues hoy no va a haber 3 puntos. Imposible que haya 3 puntos. Pues no, tendrá 3 puntos. Y es que esta palabra, Emmanuel, da no solamente para un mensaje, da para una serie de mensajes y mucho más que 3 puntos. Así que vamos a mirar qué significa, vuelves atrás, qué significa Emmanuel, qué significa realmente Dios con nosotros. Y lo vamos a hacer en 3 puntos y al final de cada punto, para poder descansar un poquito, pues haremos un cántico o escucharemos un cántico. Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ahora sí, ¿vale? Dios con nosotros. Pues en primer lugar vamos a ver Dios. De esto de Dios con nosotros vamos a ver Dios. Y esa es la primera cosa que hemos de tener en cuenta. Porque el mensaje central de la Navidad, del Evangelio, el Evangelio son las buenas noticias de salvación, de toda la Biblia podemos decir, es que Jesús es Dios. Claro, hay mucha gente que dice, no, es que yo he escuchado mucho de que Jesús no es Dios. Yo he escuchado mucho de que Jesús nunca dijo que Él era Dios.
que sus discípulos nunca creyeron que Él era Dios. Que eso de que Jesús es Dios fue una cosa que se añadió a la Biblia muchos años, 300, 400 años después. Entonces eso de que Jesús es Dios es bonito, pero al fin y al cabo es una leyenda. Pero eso es cierto, porque antes de creernos algo, sea que creamos que Jesús es Dios, sea que creamos que Jesús no es Dios, al menos investiguémoslo. Investiguemos si es cierto lo que nos dicen. La Biblia nunca dijo que Jesús era Dios. Pues aquí tenemos dos versículos de la Biblia donde deja claramente que la Biblia dice que Jesús es Dios. Juan capítulo 1, Juan es uno de los libros del Nuevo Testamento que hablan de la vida de Jesús. Pues Juan capítulo 1 y el primer versículo de ese relato sobre la vida de Jesús dice: en el principio ya existía el verbo. El verbo aquí es otro nombre para Jesús, para Cristo. En el principio ya existía Jesús, Cristo. Y el verbo, Cristo, estaba con Dios. Y Cristo, Jesús, era Dios. No era un Dios, no era una manifestación importante. No, era Dios. Y eso ya lo vemos en el primer versículo de uno de los relatos de la vida de Jesús. La Biblia lo deja claro. Otro, Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Aquí, un apóstol, un seguidor de Jesús llamado Pablo, está hablando con los obispos, con los líderes de una iglesia. Y le dice lo siguiente: cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Esos son responsables, líderes de la iglesia. Para pastorear la iglesia de Dios, que Él, Dios, adquirió con su propia sangre. Un momento. Que murió en la cruz. Jesús, ¿no? Y aquí está diciendo, Dios compró la iglesia con su propia sangre. Pues la única conclusión lógica es que Jesús es Dios. Como digo, este primer punto podría convertirse en todo el estudio. Podría estar aquí. Y seguro es los que conocéis la Biblia, diréis: oye, es que hay muchos otros versículos que habla de que Jesús es Dios. Sí, pero solo por amor al tiempo pongo dos. La Biblia deja claro que Jesús es Dios. Ahora, la segunda cosa que dice la gente: pero es que Jesús nunca dijo que era Dios. Eso se lo inventaron. Quizás los discípulos no lo entendieron bien. Porque si miras la Biblia, Michael, demuéstrame un versículo donde dice Jesús: yo soy Dios. Pues hay muchos versículos donde, entendiéndolos bien, dice yo soy Dios. Pero es que cualquier persona puede decir que es Dios. Pero es que Jesús, por sus acciones, demostró que era Dios. Vamos a ver en primer lugar uno de estos. Marcos, que también es otra historia que relata la vida de Jesús, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y después de hacer una apertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. Blasfemando significa se está haciendo como Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí los maestros de la ley tienen razón. Os pongo un ejemplo. Pablo, levanta la mano. Este es Pablo, ¿vale? Este es Manuel. Manuel, levanta la mano. Vale, si Pablo se levanta y le pega una torta a Manuel, si yo voy a Pablo y digo: Pablo, te perdono, Manuel va a decir: perdón, el que ha recibido la torta soy yo, ¿eh? En todo caso, soy yo el que tengo. ¿Tú quién eres para perdonar a Pablo? Tú no has recibido ningún daño. Soy yo. Si quiero, le perdono. Y es verdad, yo no puedo perdonar a Pablo si ha pegado una bofetada a Manuel. Ahora, ¿por qué Dios puede perdonar pecados? Porque cualquier
ese golpe contra Manuel, es un golpe contra Dios. ¿Por qué? Porque si creemos en Dios, creemos que es nuestro creador, que le pertenecemos. Así que Manuel pertenece a Dios. Entonces, Pablo está pegando a alguien que pertenece a Dios. Pero no solamente eso. Si creemos que Dios existe, Él es el gobernador de todo el universo. Es el que pone las normas. Y una de sus normas es: no hagas daño a tu prójimo, ama a tu prójimo. Entonces, si Pablo pega a Manuel, Pablo está haciendo daño a alguien que pertenece a Dios y rompiendo una ley que Dios ha puesto. Entonces, Dios sí tiene derecho a decir: te perdono tus pecados. Jesús, si sencillamente es hombre, no tenía derecho a perdonar pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados. Así que cuando Jesús dice: hijo, tus pecados son perdonados, está diciendo: yo soy Dios. Si no, no lo hubiese hecho. Y si seguimos leyendo la historia, demuestra que tiene poder para perdonar los pecados, porque dice: y para que veáis que yo tengo poder para perdonar pecados, también le voy a curar a este paralítico. Y al final de la historia, el paralítico anda. Más, otro ejemplo, pasamos al siguiente. Apocalipsis. Apocalipsis es un libro al final de la Biblia donde un ángel habla con uno de los seguidores de Jesús llamado Juan y le muestra unas cosas maravillosas, terribles en algún momento, pero maravillosas en otro momento. Y dice así Juan, hacia el final del libro: yo Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todas estas cosas. Hombre, Juan, cuando vio al ángel, dice: esto es impresionante, le voy a adorar. ¿Y qué dice el ángel? Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos, los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Yo soy diferente y tengo una gloria diferente a ti, pero no me adores porque soy un ser creado igual que tú. ¿Y cómo acaba? Adora solo a Dios. Solo se puede adorar a Dios. Eso lo deja claro la Biblia. Solo se adora a Dios. Vamos a Mateo 28, versículo 16. Justo antes de que Jesús vuelva al cielo, se encuentra, después de resucitar, con los 11 discípulos. Fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Y Jesús en ningún momento dijo: oye, no me adoréis, que yo soy un hombre. No. Aceptó la adoración. Como digo, podría extenderme mucho más, pero Jesús, con sus palabras y sus acciones, declaraba que era Dios. Y por último, los discípulos. Los discípulos también, los seguidores de Jesús también creyeron que era Dios. Hay un momento, nuevamente volvemos a la vida de Jesús en Juan, que hay un momento que Jesús ha muerto y ha resucitado y uno de sus seguidores, que se llama Tomás, no lo cree. No lo cree. Pero se le aparece Jesús y cuando ve que Jesús ha resucitado, dice: Señor mío y Dios mío. Y esas palabras en el original son importantes, porque son palabras que un judío solo usaría para hablar de Dios. Sobre todo cuando dice Señor, pero sobre todo cuando dice Dios. Está hablando de Dios, el único Dios. Está reconociendo que Jesús es Dios. Y Jesús en un momento dice: no, Tomás, te has equivocado. Y esto es importante. Y os voy a poner una frase, no lo voy a poner aquí, pero os voy a decir. Y esto no es de un cristiano, es de un estudioso judío, de la religión judía. Y él dijo: la pregunta interesante no es tanto lo que dijo Jesús que era, sino los judíos tenemos que contestar la pregunta: ¿por qué sus seguidores creyeron que era Dios? ¿Por qué sus seguidores creyeron que era Dios? Y muchos podéis decir: bueno, eso tampoco es tanto. Hay muchas religiones que se han basado en gente que cree que una persona es especial, que es casi como Dios. Hay las religiones orientales, como el hinduismo, que creen en los avatares. Los avatares no son personas azules en una película. No son cosas que ponemos en nuestro WhatsApp y cosas así. El avatar era una persona, porque ellos creen que Dios está en todo. Pues si una persona tiene mucho de Dios dentro de él, se convierte en un avatar, en una persona que nos explica la verdad de Dios. Ellos no tienen problemas de creer que personas pueden ser dioses.
Muchas otras religiones también lo creen. Ah, sí, hay muchos dioses y pueden venir a la tierra. Pero los judíos del primer siglo se habían criado con esto, Deuteronomio 6, 4 al 9. Solo vamos a leer el versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y si leemos el resto, dice, y eso, entre otras cosas, lo vais a machacar a vuestros hijos, lo vais a repetir en las comidas, en las cenas, en los desayunos, lo vas a escribir en los postes de tu casa. Cuando salgas a la calle te vas a acordar de esto. Un judío de tiempos de Jesús se había criado que no había muchos dioses o que Dios se manifestaba en muchas personas, se había creado que solo hay un Dios. Y es impresionante que personas que en principio no tenían que creer esto, les chocaba culturalmente creer que un hombre podía ser Dios, al final lo acabaron aceptando. Y no en un momento determinado, no es que Tomás tuvo un subidón y dijo, ¡ay sí, Señor, eres Dios! Y luego al día siguiente, no, es que sus seguidores, la mayoría de ellos murieron predicando esta verdad. Pasaron años y años, fueron encarcelados, fueron muertos, porque de verdad creían que Jesús es Dios, o era Dios. Y como digo, son las personas que menos tendrían que haberlo creído. Como digo, este punto, y no quiero alargarme más, el primer punto es el más largo, no os asustéis, los otros dos puntos son bastante más cortos, ¿vale? Llegaremos a comer. Este punto de que Jesús es Dios, Dios con nosotros, se podía alargar mucho más, pero no quiero entrar en más detalles. Lo único que he querido hacer es demostrar que tanto la Biblia, Jesús mismo y sus seguidores proclamaban desde el inicio que Jesús era Dios. No era un Dios inferior, no era una representación, un avatar de Dios, no, era Dios mismo. Yo no digo que tengáis que creerme, pero tampoco os creáis todo lo que os dicen de que, bueno, la Biblia no dice que Jesús es Dios o eso se lo inventaron. No os lo creáis. Investigad por vuestra cuenta para ver si nos podemos fiar de las palabras de la Biblia y si nos podemos fiar de ellos, si leyendo esas palabras podemos llegar a la misma conclusión que llegaron los seguidores de Jesús, que Jesús era Dios. Porque si eso es así, Jesús es la persona más importante y es la cuestión más importante que tenemos que contestar en nuestra vida. Si Jesús realmente era Dios. Y algunos podéis decir, tampoco creo que es tan importante. ¿No hay muchas otras religiones fundadas por personas buenas, profetas, maestros, o, como has dicho tú, Michael, avatares de Dios? ¿Qué diferencia hay entre estas religiones fundadas en las enseñanzas de una persona o un avatar de Dios y Jesús? Pues el cristianismo es una creencia única. Todas las otras religiones, filosofías, creencias, dicen, si tú te esfuerzas en seguir las enseñanzas de este maestro, profeta, este avatar, tú llegarás a Dios. Esfuérzate en seguir lo que dijo tal persona o tal representante de Dios y llegarás al cielo. Y el cristianismo es la única creencia que dice no. El ser humano está tan afectado por la maldad que hay dentro de nosotros que nos es imposible llegar a Dios. Es Dios el que tiene que venir a nosotros y sacarnos del pozo de la maldad en la que vivimos. Jesús dice, yo soy Dios. Y todo ser humano, por su maldad, debe morir. Y eso es la ley. Puedes estar de acuerdo con la ley o no, pero esa es la ley. Tú puedes estar de acuerdo con ir a 120 o no, pero si vas a 150 y te multan,
La ley de Dios dice, si nos rebelamos contra Él y le desobedecemos, el castigo es la muerte. Pero Dios dijo, yo voy a entrar en la historia del ser humano. Me voy a hacer ser humano. No voy a hacer nada malo. Y por eso Jesús nunca debería haber muerto. Pero murió en la cruz porque dijo, yo tomo el castigo que merece Michael. Yo pago la multa que debería pagar Michael. Y el cristianismo en ese aspecto es único. Todos los otros dicen, Michael, esfuérzate y Dios te dejará entrar. El cristianismo es la única creencia que dice, Michael, por todo lo que te esfuerces nunca llegarás. Hay tal diferencia entre todo eso, tú que no llegarás nunca. Pero Dios te ama tanto que ha venido a buscarte. Ha venido a cumplir eso que tú no puedes cumplir, lo ha cumplido Él por ti. Y eso es lo que dice la Biblia. Vamos a mirar algunos versículos que hablan de para qué vino Jesús, Dios con nosotros. Isaías 53 es unos versículos de la primera parte de la Biblia, del Antiguo Testamento. Está hablando de Jesús. Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Murió por nosotros, por nuestras maldades, nuestras iniquidades. Sobre Jesús recayó el castigo, mi castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, a su muerte, fuimos sanados. Porque todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno hacíamos lo que nos daba la gana. Dijimos, Dios, no te necesitamos, y así nos va la vida. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús, Dios con nosotros, vino a morir en primer lugar por cada uno de nosotros, a pagar mi multa. Pero es más, vino para cambiarme. Porque si aceptamos que Jesús murió por nosotros y le permitimos entrar a vivir en nuestro corazón, en nuestra vida, que sea Señor de nuestra vida, a partir de entonces, Dios nos va cambiando para poder cumplir lo que nos pide en la Biblia. Intentad cumplir lo que hay en la Biblia. Por vuestra cuenta será imposible. Intentad no mentir. La Biblia dice, no mientas. Intentad no mentir. Si llegáis a mañana sin mentir, bien. Si llegáis al viernes, perfecto. Yo quizás me costará llegar hasta esta tarde. Pero Jesús nos da poder para hacer eso. Miremos otro versículo que dice, también en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, Dios os dará un nuevo corazón y os infundirá, os pondrá un espíritu nuevo. Os quitará ese corazón de piedra que ahora tenéis. Yo tengo un corazón de piedra que no permite que obedezca a Dios. Hago lo que a mí me da la gana. Y os pondré un corazón de carne, un nuevo corazón. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos, mis órdenes y obedezcáis mis leyes. Eso es lo que es el cristianismo. Dios con nosotros. No vamos a llegar a Dios por nuestros esfuerzos. Intentadlo. Intentad ser buenas personas. Y creo que todos nos daremos cuenta que lo que criticamos en los demás lo hacemos nosotros. Es que no hace falta leer la Biblia, nos condenamos a nosotros mismos. Mentirme es malo, pero miento. Aprovecharme de otros es malo, pero me aprovecho de otros. Es que no hace falta ni ir a la Biblia para saber que no somos buenas personas. Es que no somos capaces ni de seguir nuestras propias normas. Por eso necesitamos que alguien tome nuestro lugar y pague nuestro precio. Necesitamos a Dios que muera por nosotros. Necesitamos que Dios entre en nuestra vida para poder ser esas personas que Él quiere. Y acabo este primer punto que, como digo, que es el más largo. Algunos dicen, pues no me gusta. No me gusta esto. Porque lo que estás diciendo, Michael, es que el único camino entonces es Jesús. Porque estás diciendo que todas las otras creencias dicen que tú estás diciendo no llegaremos a Dios. Entonces, por la lógica, estás diciendo que el único camino es Jesús, que es Dios con nosotros. Pues no me gusta. Me parece muy exclusivista eso. No me gusta. Pues quiero dar dos razones, por lo cual esa respuesta no es lógica y es una respuesta normal. Yo también antes de convertirme pensaba eso. Pues en primer lugar, si Jesús de verdad es Dios, no importa lo que pensamos nosotros.
Dios es el creador de todo. Dios nos creó a nosotros. Sabe mejor que nadie cuál es nuestro problema y quién mejor para dar la solución. Esa es la primera cosa. Si de verdad Jesús es Dios, no importa lo que digan los demás. Nadie más ha dicho que es Dios. Jesús dice que es Dios. Pero os voy a poner un segundo ejemplo, ¿vale? Estáis enfermos y vais a diferentes médicos y os dan diferentes tratamientos que se pueden combinar. Vas a un médico, tómate paracetamol. Vas a otro médico, tómate ibuprofeno. Pero el otro, bueno, tómate los dos si quieres. Paracetamol y ibuprofeno. Otro que te dice, toma el antibiótico, pero ya me estoy tomando... Se pueden combinar, ¿vale? Los médicos aquí me están mirando raro, ¿vale? Pero ya sabemos lo que hacemos los que estamos en casa, ¿vale? Combinamos las medicaciones. Pero no nos estamos encontrando mejor. Entonces, por último, vamos a otro médico. Y este médico nos dice, deja todos los tratamientos y coge este tratamiento que te voy a dar yo. ¿Os parecería lógico que dijerais, pues me parece muy exclusivista tu tratamiento, ¿eh? Pues no lo voy a tomar, porque tú dices que solo tu tratamiento funciona. Si yo estoy enfermo, diría, oye, no me estoy mejorando, pues al menos lo voy a probar. Al menos lo voy a probar. Como seres humanos, llevamos en nuestras vidas personales y en el mundo probando diferentes tratamientos. Y los vamos juntando. Un poquito de esta filosofía, un poquito de esta política, un poquito de esto. Y como individuos, vemos que los problemas no cambian. Esos defectos que nosotros llamamos defectos de carácter. ¿Vale? Muchos de mis defectos de carácter son maldad directamente dentro de mí. Esos defectos de carácter que llamamos. Esos miedos, esas ansiedades, esos problemas. O miramos el mundo, las guerras, el hambre, los pobres, todo eso, y llevamos años y años, miles y miles de años, y ¿sabes qué? Ni el paracetamol, ni el ibuprofeno, ni el antibiótico, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Incluso muchos dirían, vamos a peor. ¿No es hora de que vayamos a Jesús y digamos, bueno, vamos a probar tu medicamento? Vamos a probarlo. Y os puedo decir, no me creáis a mí, yo he probado el medicamento y ha funcionado. Y los que me conocéis, de hace mucho tiempo, sabéis el cambio en los últimos 25 años que he tenido en mi vida. ¿No es hora de que en vez de decir, pues no, eso es muy exclusivo, pues si hiciésemos lo mismo con los médicos, seguiríamos sufriendo la enfermedad porque eso es exclusivista. Jesús es Dios. Y el medicamento que Él prescribe, que es, Michael, tú no vas a llegar. Hay demasiada diferencia entre tú y yo, pero yo voy a morir por ti. Y voy a entrar en tu vida para cambiar esas cosas. Y los puedo cambiar porque soy Dios. Tratemos la medicina. Tratémonos con la medicina que nos da Jesús, que es Dios con nosotros. Y como digo, este punto lo podía haber alargado muchísimo más, ¿vale? Ya se ha hecho largo. Hemos dicho Emmanuel, Dios, Jesús es Dios. Pero la segunda cosa es Dios con nosotros. La segunda palabra es con. Y hemos de recordar que Dios es el Creador todopoderoso. Muchas veces los seres humanos, y digo los cristianos también, no nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Solo tenéis que mirar lo grande que es el universo, que es tan grande que no lo podemos ni imaginar, los millones de galaxias que hay. ¿Cómo de grande tiene que ser el creador del universo? Se nos olvida lo grande que es Dios. Ahora, los judíos, el pueblo de Dios, en la primera parte de la Biblia, tenía muy claro la diferencia, una cosa que nosotros no tenemos claro, la diferencia entre la grandeza de Dios
y lo insignificante que somos nosotros. Os pongo un ejemplo. Job, capítulo 38 y el versículo 1. Job es un libro de la primera parte de la Biblia donde Job ha estado haciendo preguntas a Dios acerca del sufrimiento. Y llega un momento que Dios le contesta. Y solo voy a rescatar este primer versículo. El Señor respondió a Job desde la tempestad. La tempestad en el original es torbellino, tornado. Si alguien ha vivido un tornado, o sobre todo esos tornados que vemos en Estados Unidos, sabemos que es el evento meteorológico más violento que hay. Unos vientos impresionantes. Y vemos que cuando Dios se presenta ante Job, se presenta en un torbellino, en un tornado. Segunda de Crónicas, también en la primera parte de la Biblia. El rey Salomón edifica un templo a Dios y lo dedica a Dios. Y dice así: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Los sacerdotes dijeron: aquí no entramos. Aquí no entramos. Porque ellos entendían la decepción, mejor dicho, la diferencia entre la grandeza y pureza de Dios y lo pequeño y malos que somos los seres humanos. Ellos sabían que al lado de Dios somos una decepción, en un sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues os explico un ejemplo que a mí me ayuda a entenderlo. Se cuenta una chica que le gustaba la música y era buen cantante. Y le gustaba una cantante famosa. E iba siempre a sus conciertos. Y el sueño de esta chica era que un día la cantante le dijera: sube al escenario y cantamos juntos. E iba siempre a sus conciertos. Y se acercaba al escenario, pero no demasiado. Y le preguntan: oye, ¿por qué no te acercas? Si tu sueño es que un día te coja y te suba al escenario, tienes que ponerte en primera fila, ponte más cerca de ella. Dice: me da miedo. Dice: ¿por qué te da miedo? Porque me da miedo que un día me cogerá, cantaremos y seré una decepción. Y esa es la realidad, que cuando de verdad nos acercamos a Dios, como se acercaban ahí, nos damos cuenta de lo insignificantes que somos. Que nosotros no podemos estar en la presencia de Dios. Por eso, el cristianismo bíblico dice: Michael, con lo pequeño que eres, lo insignificante que eres y la maldad que hay en ti, ¿cómo vas a llegar a hacer cualquier cosa para estar con Dios Todopoderoso? Es imposible. Mira Isaías. Isaías es un profeta, un gran hombre, de lo mejorcillo que había en el Antiguo Testamento. Comparado con el resto del pueblo, un 10. Y él entró en la presencia, Dios se le presentó. ¿Y qué dice Isaías? Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Señor, al Rey Todopoderoso. Está diciendo: oye, yo puedo parecer bueno comparado con el resto del pueblo, pero cuando entré en la presencia de Dios me doy cuenta que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y esa es la realidad que vemos constantemente en la primera parte de la Biblia. A causa de nuestra maldad, la separación entre Dios y el hombre. Que no podíamos acercarnos a Dios así como así. En el templo de Dios había una sección que se conocía como el lugar santísimo. Y ahí tú no podías entrar. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, después de haber hecho sacrificio por sus pecados y del pueblo. Y había un gran velo ahí que decía: por aquí no se puede entrar. El pueblo de Dios lo tenía claro. Nosotros no. Hasta la venida de Jesús vemos que muchas veces cuando Dios se presenta en su gloria, entraba terror, entraba miedo a la gente. Por eso, Dios buscó
una manera para que pudiese estar con nosotros. Por eso, Dios con nosotros. El Dios todopoderoso, que no nos podemos imaginar lo grande que es, se humilló, se hizo un bebé al principio y un hombre. ¿Os podéis imaginar lo que es limitar a Dios todopoderoso en un cuerpo humano que tenga hambre, que tenga sed, que necesite dormir? Y no solamente eso, murió en la cruz por nosotros. Dios hizo eso porque nos amaba. A partir de que Dios con nosotros, a partir de que Jesús venga, ya podemos tener relación con Dios. Se dice que cuando Jesús murió, esa cortina que había en el templo que separaba el lugar santísimo del resto se partió en dos. Porque ya teníamos acceso a Dios. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? Pues, como hemos dicho, Jesús pagó mi pecado, mi multa. Pero hizo otra cosa. Si entra a vivir en mí, dice otras partes de la Biblia que nos revestimos de Cristo. Es que Dios, cuando me mira a mí ahora, no ve a Michael con todo lo malo que hay dentro de él. Ve a Jesús, que es Dios con nosotros. Como digo, el amor de Dios se muestra en esa realidad. Se ha hecho pequeño, se ha reducido en un sentido para que nosotros podamos volver a estar con Él. Y esto lo veremos en un momento. ¿Quién ha hecho eso por vosotros? Por mí. Nadie. Sí, Jesús es Dios, pero Jesús es con. El Dios Todopoderoso se hizo hombre, entró en nuestra historia, murió en la cruz y quiere vivir en nosotros para que a partir de ese día, cuando Dios me vea, vea a Jesús. Y esa es la única manera que podemos llegar a Dios, no por nuestros propios esfuerzos, sino por Jesús, que es Dios, que viva en nosotros. Como digo, este segundo punto era mucho más breve. E intentemos recordar, nos llamemos cristianos o no, lo que estamos viendo, lo grande que es Dios. ¿Lo hemos reducido tanto? Se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y los seres humanos le hemos devuelto el favor, porque hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza, le hemos rebajado a nuestro nivel. Dios es grandioso. Y ese Dios todopoderoso vino a este mundo como un ser humano y murió por nosotros en la cruz. Llegamos al tercer punto. Hemos visto Dios, hemos visto con, y ahora vemos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Y en un sentido, y dejadme explicar, la palabra nosotros pone algunos límites. ¿Qué quiero decir con esto? No dice Dios con todos. Dice Dios con nosotros. En un sentido, lo está limitando. ¿Quiénes son nosotros? Claro, muchas veces, y los cristianos lo pensamos, porque seguimos intentando llegar a Dios por nuestros esfuerzos, pensamos que los nosotros, pues esos son los buenos. Son las personas que se han criado en la iglesia, que van a todos los cultos, que leen la Biblia en casa, que oran, que hacen sus ofrendas y que no han cometido esos pecados graves, los que nosotros hemos decidido que son los más graves. ¿Vale? Esos tienen que ser los nosotros.
Pero la Biblia no dice eso. La Biblia deja claro que nosotros con los que Dios puede estar son los pobres de espíritu, los humildes. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues volviendo a la historia de Navidad, ¿quién visitó a Jesús cuando nació? Los pastores, venga, no tengáis miedo, los pastores. ¿Y? Los magos o los sabios. Qué interesante que esos dos grupos de personas visitaran a Jesús. Los pastores en tiempo de Jesús eran personas despreciadas. Eran considerados como los malos seguidores de Dios. Porque los pastores estaban siempre en el campo con las ovejas, así que ellos no tenían tiempo para ir al templo y cumplir con todo lo que Dios había dicho. Podían ser judíos, pero eran los malos. Y además no eran de mucha confianza, porque si tú vivías en un pueblo y una noche alguien entraba a robar a tu casa, tú decías, los pastores, ha venido uno de los pastores y me ha robado. Eran personas bastante despreciables. Si tu hijo te venía y dice, yo de mayor quiero ser pastor, te decían, niño, cállate y vete a la universidad. Los pastores. Pero también vinieron los sabios. Los sabios eran aún peores. Porque es que ellos no eran ni judíos, eran extranjeros, gente que seguía otra religión y gente que hacía cosas que Dios había dicho que no se podía hacer, porque ellos adivinaban el futuro mirando las estrellas y Dios había dejado claro que eso era malo. No es lógico, es que en un sentido de ¿dónde están los buenos? ¿Dónde están los buenos cristianos ese día? ¿Dónde estaban los que iban al templo todos los días y hacían sus sacrificios y diezmaban y oraban? ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué no vinieron ellos? Porque Dios quiere estar con los humildes o puede estar con los humildes. Dios está con ellos que vamos al Señor sin nada, sin referencias, sin obras, sin esa buena vida que pensamos que tenemos. Os pongo un ejemplo. Volvamos a eso de que te multan por ir a 100 km por hora en un sitio que se suponía que tenías que ir a 50. Y a ti te parece injusto eso. Y tú vas al juzgado, a la policía, lo que sea, al juez, y dices, un momento, yo tengo aquí un montón de pruebas, fotos, diagramas, todo eso, para demostrar que donde yo estaba yendo a 100 se podía ir a 100. Yo ya estaba, la policía se ha equivocado. Y vas ahí al juez, oye, venga, tengo todas esas pruebas, ¿vale? ¿Ves? Aquí es donde el cartel cambia, pues yo estaba aquí, ¿vale? Vamos a los juicios con un montón de cosas. Si alguien cree que puede ir al Señor con un montón de cosas y dice, mira, Señor, me tienes que dejar entrar aquí, porque mira todo esto. Yo en la escuela dominical desde pequeño, cuántas veces he orado. Y he leído toda la Biblia, y no una vez más, ¿vale? Y todas estas cosas buenas que he hecho, Tercera generación, de cristiano, mi abuelo, mi padre y yo. Si vamos al Señor con eso, ya lo hemos dicho, somos tan insignificantes al lado de Dios, que si vamos con nuestras obras, en vez de con Jesús, Dios con nosotros, fracaso total. Un predicador dice, todo lo que necesitas, y lo estoy traduciendo en inglés, así que quizás esto no tenga ningún sentido, me lo dices después, todo lo que necesitas es nada. No sé si tiene sentido. ¿Tiene sentido? Más o menos. Bueno, vale. Continuamos. No necesitamos nada. Necesitamos ir con humildad y decir, Señor, yo no tengo nada para ofrecerte. ¿Cómo voy a ofrecerte algo a ti, el creador de todo el universo, que es más grande, que no cabe dentro de mi cabeza? Así que tú eres más grande que el universo. ¿Qué voy a ofrecer a ti, que encima que eres grande, eres totalmente puro, yo soy insignificante? ¿Qué puedo darte? Nada. Lo único que puedo darle,
y no le puedo dar porque Él me lo ha dado a mí, es Dios con nosotros. He contado esta historia antes. El ladrón de la cruz. Se cuenta la historia que llegó al cielo y le preguntaron, ¿qué has hecho? Nada. ¿Qué crees acerca de la predestinación? No lo sé. ¿Qué crees acerca del don de lenguas o eso? ¿Fuiste a la escuela americana? No. ¿Hiciste tus diezmos? No. ¿Qué haces aquí? Y el ladrón dijo, la persona que estaba a mi lado dijo que podía entrar y estar con él. Es lo único que podemos ofrecer. Si vamos a Jesús Dios con las manos llenas de nuestras cosas, pensarlo lógicamente, si Dios es tan grande como vemos en la creación, ¿qué le podemos ofrecer? Nada. Solamente decir, soy pecador. Jesús murió por mí. Y en vez de verme a mí, con mis obras que no son nada para ti, mira a Jesús, que es Dios con nosotros. Entonces, a modo de conclusión, recordemos las tres palabras. Dios. Y quiero hablar aquí tanto a los cristianos como a los no cristianos. Si de verdad creemos esta palabra, Emmanuel, Dios, ¿por qué como cristianos lo proclamamos el domingo y luego mañana vamos al trabajo y decimos, voy a solucionar el problema a mi manera, porque no sé si tú vas a poder solucionar esto? Perdón, Michael, ¿no cantabas ayer Emmanuel? ¿Qué ha cambiado en 24 horas? Si Emmanuel es Dios con nosotros, ¿por qué no le hago caso a Dios entre semana? Vengo a la iglesia, escucho, ¡ay, qué bonito! Y luego voy y hago lo que me da la gana. ¿De verdad como cristianos creemos esta palabra de que Emmanuel es Dios con nosotros? Pero si hoy nos estáis visitando y no os consideráis cristianos, y hay cosas, problemas en vuestras vidas, dificultades, defectos de carácter, maldad, ansiedad, depresión y un sinfín de cosas. Si Jesús es Dios con nosotros, no hay nada imposible para Él. Ese problema no es nada en comparación con Dios. Recordemos eso. Segundo lugar, con. Dios con. Miremos lo que ha hecho Dios para acercarse a nosotros. El Dios todopoderoso, tan grande que no nos lo podemos imaginar, entró en la creación. Vino a es que lo dicen los astrónomos, somos un planeta pequeño, insignificante, al lado de una estrella pequeña, el Sol, insignificante, y hay millones y millones de soles y planetas en nuestra galaxia, y hay millones y millones de galaxias. Y Dios se limitó y vino a este pequeño planeta. Y lo hizo porque quiere estar con nosotros, porque nos ama. Lo hizo por amor. Su deseo de estar conmigo es tanto que dijo, voy a dejar toda mi gloria, me voy a humillar, voy a hacerme hombre, voy a cansarme, voy a tener hambre, voy a llorar, voy a decepcionarme, voy a reír también. Pero voy a morir por ti, porque te amo tanto. Dios con. Y nuevamente hablo a los cristianos y a los no cristianos. En primer lugar, a los cristianos. Si Dios ha hecho tanto para estar con nosotros, ¿por qué hacemos nosotros tan poco para estar con Él? Dios sacrificó todo para poder relacionarse conmigo. ¿Y yo? Mi tiempo de relación con el Señor, leyendo la Biblia en casa, orando, viniendo a los cultos, si hay cualquier otra cosa, que me pongo en mi ejemplo en primer lugar. Es que esta tarde juegan fútbol, echan fútbol. Ya estaré contigo en otro momento. O el gimnasio, en el trabajo, o el ocio, ¿no? Dios sacrificó todo para estar con nosotros y nosotros, es que hoy no puedo estar contigo, estoy muy cansado. Hoy al culto de oración no puedo estar, es que tengo muchas cosas. Hoy al culto de...
Y no estoy hablando de salvación por obras aquí, estoy hablando de estar con Dios. ¿Por qué como cristianos hacemos tan poco esfuerzo para estar con Dios cuando Dios ha hecho tanto para estar con nosotros? Pero si no os llamáis cristianos, pensad en todas esas cosas, esas dudas, esas cosas que dices, es que esto es un obstáculo para estar con Jesús, con Dios. Puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser un hobby, puede ser una infinidad de cosas. Preguntaros si esa cosa que está poniendo obstáculo para estar con Jesús, con Dios, jamás ha hecho lo que ha hecho Dios por vosotros. Esa cosa a la cual estamos dando tanta importancia, ¿se ha reducido a convertirse en tu siervo? ¿Te ha amado tanto que lo ha dejado todo para estar contigo? ¿Te ha amado tanto que ha muerto por ti? No. No dejéis que los obstáculos te impidan acercarte a Jesús, porque Él rompió todos los obstáculos para estar contigo. Hagamos lo mismo. Y por último, nosotros, seamos humildes. Nuevamente hablo a los cristianos. Paremos de ir al Señor en nuestras oraciones diciendo, Señor, dame esto, porque yo siempre he sido cristiano. Porque yo he leído la Biblia hoy. Porque yo he hecho mi ofrenda hoy. No seamos así. Cada vez que nos acerquemos a Jesús, digamos, estoy aquí pidiéndote esto, no porque lo merezca, no porque haya hecho nada bueno, sino porque en vez de mirarme a mí, Dios, ves a Jesús que murió por mí, limpió mi pecado, y en vez de ver esa maldad que hay dentro de mí, ves a Jesús. Y si no os consideráis cristianos, no podemos ofrecer nada a Dios. Si Dios es ese ser todopoderoso que presenta en la Biblia, ¿de verdad creemos que podemos ofrecerle algo? ¿Que podemos hacer algo para Él que diga, pues sí, tienes razón, vas a entrar? No, hay tanta diferencia. Vaciémonos de nuestras obras, de las cosas que pensamos, bueno, es que no soy tan malo. Y ese es el problema, que nos comparamos con los demás. Yo no soy tan malo como los políticos corruptos o los terroristas o los que maltratan, o no soy tan malo como ellos. Puede ser que no. Pero mira lo que dijo Isaías, que era de lo mejorcillo de su pueblo. Está muy bien estar en Jerusalén y decir, yo soy el mejor de los que están aquí, muy bien. Pero cuando se puso al lado de Dios, dijo, no soy nada. Dejemos nuestras obras. Dejemos todo lo que tenemos y vayamos al Señor. Pero también hay otro mensaje de esperanza. No importa lo que hayas hecho en el pasado. No importa lo que la gente te haya dicho, que tú no vales para acercarte a Jesús, a Dios. Los pastores tampoco. Los sabios tampoco. Pero Dios es tan poderoso que si nos acercamos a Él con humildad, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, Él nos puede cambiar. Pues que el Señor nos ayude a entender bien esta palabra. Emmanuel, Dios todopoderoso, por amor, ha venido a relacionarse con nosotros. Nosotros seamos humildes y reconozcamos que solo podemos aceptar este gran regalo del Señor. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.